Claro, non dejo de mirar o anillo. Mira, a pedirla dentro de 3 semanas. Estarás contenta. Sí. No dejo de mirar mi anillo. No dejo de mirar mi anillo. Es precioso, pero las perlas significan lágrimas. Esas cosas son supersticiones. Yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedida deben ser de diamante. Es más propio. Con perlas o sin ellas, las cosas son como uno se las propone. O como Dios dispone. Dejadlo ya. Cambiando de tema. Los muebles son bonitos, aunque ya pueden serlo. 16.000 reales me he gastado. Lo mejor es el armario de Luna. Que todo sea para bien. Que nunca se sabe. Te corroe la envidia. Voy a llegarme hasta el portón para tomar el precio y esperar gracias. Yo voy contigo. No me voy a perder. La noche quiere compañía. Angustias, ya te he dicho que quiero que hables con tu hermana. Angustias, ya te he dicho que quiero que hables con tu hermana Martín. Lo que puedo alertar, no lo debes olvidar. Usted sabe que ella no me quiere. Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Sí. Cada uno sabe. Yo no me meto en los corazones. Yo no me meto en los corazones, Pero quiero buena fe. pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes? Sí, la buena fachada es lo único que importa. Pues ya está. ¿A qué hora terminaste anoche de hablar con Pepe? A las 12:30. ¿Qué cuenta Pepe? Yo lo encuentro distraído, me habla siempre como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta, los hombres tenemos nuestras preocupaciones. Eso es lo No que le debes preguntar. no le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Háblale cuando él te hable y míralo cuando él te libre. Así entenderás tus gustos. Yo creo nada. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. Debía estar contenta y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces. Muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de los hielos. Y se me tapan una nube de polvo de las que levantan los rebaños. Eso son cosas de debilidad. ¿Viene esta noche? No, fue por su madre a arreglar unos asuntos. No, además que por bien no venga. Así nos acostaremos antes. Yo, con su permiso, madre, me voy a acostar. Hasta mañana. Que descanses. ¿Qué noche más oscura? A los pasos de distancia. Una buena noche para que disfrutes con Rico. Y angustia. Acostada. Esta noche no viene. Madre, ¿por qué cuando luz un relámpago se dice Santa Bárbara bendita que en el cielo te escrita con papel y agua bendita? Los antiguos se ven muchas cosas que hemos olvidado. Yo cierro los ojos para no verlos. Yo no, a mí me gusta ver los relámpagos, que en su caso no quiero. Es mejor no pensar en ellos. ¿Qué noche más hermosa? Me gustaría quedarnos hasta muy tarde para disfrutar del fresco campo y los relámpagos. Pero hay que acostarse. Venga, a la cama. Hasta mañana. Buenas noches, madre. Anda, nosotras también. ¿Cómo es que esta noche no viene el novio de Angustias? Fue de viaje. Ah, hasta mañana. ¿Estás todavía aquí? Sí. Claro, desde silencio. Y sin seguir ver por parte alguna la bolsa muy grande que aquí pasa según. Bernarda, dejemos esa conversación. La vigilia de los ojos de todo esto. Eso es verdad. Vigilancia no puede ser. Eso es verdad, pero tus hijas viven como en un convento. Pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Mis hijas tienen la respiración tranquila. Eso te importa a ti, que eres su madre. A mí, con servir tu casa, tengo bastante. Ahora te has vuelto callada. Estoy en mi sitio y en paz. Lo que pasa es que no tienes nada que decir. Yo tapo más de lo que te figuras. ¿Sigue tu hijo viendo a Pepe a las 4 de la mañana? ¿Siguen diciendo la madre letanía que hay en esta casa? No dicen nada. Claro, porque no puede. Porque no hay cambio de volver. A la vigilia de los ojos se debe mover. Bernarda, yo no quiero hablar porque temo tus intenciones, pero no estés segura. Segurísima. Aquí no pasa nada. Ya estoy alerta contra tus suposiciones. Pues mejor para ti. No faltaba más. Me voy a descansar. ¿No te has acostado? Me despertó a las 6. ¿Y tú? ¿No descansas? Ya me voy. Ladran los perros. Tendrán mal dormir. Debe de haber pasado alguien por el portón. Están como locos, ¿no los oyes? No, no lo estoy. ¿Y tú, Poncio, no descansas? Ahora recojo los vasos. Bueno, será mejor que me retire. Buenas noches. Buenas noches. Cógelos. ¿Qué haces aquí? Dejar el trapo de la cocina, que me fui con él. ¿No oíste ladrar los perros? ¿Los oíste tú? Sí.
Calle, calle, madre oye cuando quiere y ve cuando le interesa. Como todas, ¿no? Vamos, váyase a la cama. ¿Qué le pasa a los perros? Buenas noches. Recoge los vasos. Adela, Adela, ¿Por qué me buscas? deja a ese hombre. Adela, Adela, ¿Por qué me buscas? deja a ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? No ese es el sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas has quedado de ocuparme? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más el comienzo. He tenido fuerza para tratarte. El brillo y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos. Y salí a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otro. Tú te has atravesado. Vino por el dinero, pero sus ojos se pusieron siempre en mí. Él se casará con Angustios. Sabes mejor que yo que no la quiere. Lo sé. Lo sabes, porque me quiere a mí. Sí. Me quiere a mí. Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. Por eso procuras que no que vaya con él. No te importa que abrace a la que no quieres. A mí tampoco. Ya puedo estar 100 años con Augusto. Pero que me abrace a mí se te hace terrible. Porque tú lo quieres también. Sí, lo quiero. Martirio, Martirio, yo no tengo la culpa. No me abraces, ya no te miro más que como mujer. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse que se ahogue. Pepe el Romano es mío. No será. Ya no aguanto el olor de estos techos, después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea, todo un pueblo contra mí, perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que se ponen las que son queridas por algún hombre casado. Calla. Sí, vamos a dormir, vamos a dejar que se case conmigo. Ya no me importa, pero yo me pediré una casita sola, donde él me verá cuando quiera, cuando le venga a Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. No a ti, que eres débil. A un caballo encabritado, soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi enemigo. No levantes. No levantes esa voz que me irrita. Nos enseñan a querer las hermanas. Dios me ha debido dejar sola, medio de la oscuridad, porque te quiero como si no tuviera después. ¿A dónde vas? ¡Aparta! Pasa si puedes. ¡Quítate de la puerta! ¡Madre, madre! ¡Déjame! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Qué pobreza la mía! No ver un rayo de sol que te puse. Estaba con él. Mira sus pies llenos de paja de trigo. Esa es la cama de las malnacidas. Aquí se acabaron las voces de prestigio. Esto hago yo con la vara de la iluminadora. No les doy un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe. ¡Adela! Dios mío, Bernardo, ¿dónde está la escopeta? Yo soy su mujer. El día de ti me será de prestigio. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuese un león. De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ladrona, deshonra de nuestra casa. Déjala, donde no la veamos nunca más. Atrévete a buscarlo ahora. Se acabó Pepe el Romano. ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! ¿Lo habéis matado? No, salió corriendo en su falda. No es culpa mía. Una mujer no sabe juzgar. ¿Por qué lo has dicho entonces? Por ella hubiera volcado un río de sangre. Aunque es mejor así. No, ya una obra que se nos olvidó de decir.